Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte general sobre la justicia armónica. ¿A qué nos referimos con la justicia armónica? Bueno, tenemos que pensar primero, todos sabemos lo que es la justicia, o por lo menos podemos reconocer cuando ha ocurrido alguna injusticia, y a nosotros como si nunca nos hubieran dicho nada, se nos levanta una alerta y sabemos identificar lo que es la justicia. Y en tiempos de polarización social, crisis institucional, resulta urgente ver y pensar el significado profundo de la justicia. ¿Debe tratarse a todos por igual? ¿O más bien dar a cada quien según su mérito o necesidad? La verdad es que estas preguntas no son nuevas, no son de esta época. Ya en la antigüedad filósofos como Platón, Aristóteles, distinguieron entre formas de justicia. Estaba la justicia conmutativa, la distributiva. Platón decía que solamente había un tipo de justicia, etc. Pero en el siglo XVI, el pensador francés Jean Bodin, en su obra monumental Los 6 libros de la República, propuso un concepto más elaborado, la justicia armónica, entendida como una forma de justicia política que combina las dos anteriores para garantizar el equilibrio del cuerpo social. Y este artículo de Filosofía Apuntes vamos a explorar esta noción, vamos a compararla con las formas clásicas de justicia y reflexionar sobre la relevancia para el pensamiento político contemporáneo. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, la verdad es que el concepto de justicia, muchachos, como habíamos dicho, es súper antiguo, súper antiguo. Pero Jean Bodin lo extrae principalmente de Aristóteles. ¿Y por qué no de Platón, digamos? ¿Por qué no se enfoca en Platón? Porque Platón, bueno, en primer lugar, con respecto a la justicia, nunca fue tan sistemático como Aristóteles, nosotros sabemos eso. ¿Ah? Platón imagina una ciudad ideal, ¿se acuerdan? Una ciudad, una república ideal. Y él decía que en esta república, en esta ciudad, existían los gobernantes, existían los guardianes o auxiliares y los productores. Y los gobernantes tenían que ser filósofos, tenían que poseer sabiduría y deberían gobernar. El rey filósofo, como lo llaman algunos, tenía que ser filósofo. Porque el filósofo es aquel amante de la sabiduría. Y por Dios que tenemos que tener amante de la sabiduría en el gobierno. Y por lo tanto deben gobernar. Y ojo que al gobernante filósofo no se le va a aplicar ninguna ley. Porque es tan sabio, es tan perfecto, que no hay leyes para él. ¿Ah? No hay leyes para él. Él es el que, incluso, él es el que hace las leyes. Él es el que ordena, porque la sabiduría está de su parte. Lo mismo, por ejemplo, que los santos. A veces se dice, bueno, los santos no necesitan ninguna clase de moral, en el sentido de una lección de moralidad, porque ellos ya son santos, ¿no es cierto? Ellos son la ley misma, de alguna forma. Y después, en segundo lugar, están los guardianes o auxiliares, que poseen el coraje y son los que defienden la ciudad. Y finalmente los productores, que poseen la moderación y se encargan del trabajo, obviamente, productivo. Y aquí, ¿dónde está la justicia? En que cada clase cumple su función sin entrometerse en la de las otras. Es decir, justicia es armonía, muy parecido a lo que dice Jean Bodin. Es armonía y orden donde cada quien hace lo que le corresponde de acuerdo con su naturaleza. Por lo tanto, en realidad acá en la justicia de Platón todos tenemos un propósito,
Todos tenemos un destino y no deberíamos dedicarnos a otra cosa. ¿Mm? Por ejemplo, si usted en una ciudad o una república platónica, si usted ve que es bueno para tal arte, no sé, usted es zapatero, bueno, usted tiene que dedicarse a ser zapatero, y ojalá a nada más. Porque si usted comienza a realizar múltiples cosas, de acuerdo con Platón, usted no lo va a hacer bien. Y esto también es por una cuestión filosófica, en el sentido de que siempre la unidad es mejor que la pluralidad. La pluralidad es algo característico del mundo sensible, del mundo de las apariencias, de lo aparente. Pero en cambio la unidad es correspondiente al mundo inteligible. Entonces, mientras usted esté más cerca de la unidad, mucho mejor. Que se dedica a hacer una cosa, zapatero, y se dedica a hacerla bien, como se dice cotidianamente. En cambio, el que hace muchas cosas, una la va a hacer mejor que otra. Entonces ahí viene el dicho también, el que mucho abarca, poco aprieta. Perfecto. Entonces todos tendríamos un destino, y sería cuestión de verificar cuál es. Y a veces uno, claro, uno realiza ciertas cosas y se da cuenta que es bueno para una cosa, y empieza a desarrollar esa cosa y se da cuenta que, mira, yo podría hacer esto fácilmente toda la vida y me sirve para tener un trabajo, qué sé yo. Y uno va dándose cuenta de que en realidad sí tiene habilidades para unas cosas y para otras no. Pero ¿y qué pasa si es muy bueno para esa habilidad, pero le gustan otras cosas? Bueno, Platón diría, no, señor, usted dedíquese por favor a lo que es bueno. Si es bueno siendo zapatero, dedíquese a ser zapatero. Pero así como se encuentra esta justicia en la ciudad, también se encuentra en el hombre, porque Platón establece una analogía, una comparación entre la ciudad y el alma. Porque el alma también tiene tres partes. Tiene la razón, que debe gobernar, como la de los filósofos; la voluntad, que debe apoyar la razón, como los guardianes; y el deseo apetito, que debe ser moderado, como los productores. Entonces, la justicia en el alma es el estado en el cual la razón gobierna, la voluntad la apoya y los deseos obedecen. ¿Ya? Por lo tanto, sigue siendo la justicia una especie de armonía, no solamente en el ámbito de la ciudad, sino que también en el ámbito individual. ¿Ah? Por lo tanto, la justicia no es solo una norma externa o legal, sino que es una virtud, y efectivamente consiste la justicia en ser una de las 4 virtudes cardinales que nos hablaba Platón en su libro La República. Entonces, este es el estado ideal del ser humano. Hay armonía entre las dos partes, entre las 3 partes del alma. Es muy parecido, por lo menos nos da el mismo concepto de Jean Bodin de justicia armónica. Pero vamos ahora a Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles? Bueno, don Aristóteles nos dice que en realidad hay 2 tipos de justicia. Fíjense cómo la diferencia radical entre Platón y Aristóteles. O sea, Platón nos dice, esta es la justicia que existe y que se puede ver desde el individuo hasta la ciudad. Es la única justicia que existe. ¿Ya? Porque acuérdense que Platón va siempre hacia la unidad. Pero a Aristóteles no le interesa eso. No le interesa ser tan metafísico o tan filosófico en ese aspecto, porque Aristóteles nos dice, miren, la justicia se puede entender de 2 formas perfectamente. No hay problema en que exista una pluralidad en la justicia. Está la justicia conmutativa. Justicia conmutativa. ¿Qué significa conmutativo? Lo conmutativo es un acto por el cual una persona se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa que se mira como equivalente a lo que otra persona también debe dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, yo le vendo una cosa y usted me la va a comprar. Yo le vendo un auto y usted me tiene que comprar el auto con dinero. Entonces yo le paso el auto y usted me pasa el dinero. Eso, ahí hay una equivalencia.
las cosas no son iguales, no nos obligamos a hacer cosas iguales, sino que nos obligamos a hacer cosas, o a dar también, cosas que se miran como equivalentes. Yo le entrego un auto y usted me entrega el dinero. Ujú. Eso es lo conmutativo, ¿ya? Y esto, la justicia conmutativa, es aquella que regula las relaciones entre las personas consideradas formalmente iguales. Y como yo le había dicho que lo conmutativo es aquello que uno se obliga a dar, a hacer o no hacer, y que la otra persona también se obliga a dar, a hacer o no hacer y se mira como equivalente, se aplica obviamente, como usted podría haber sospechado, en los contratos, en los intercambios, en los pagos o en las sanciones incluso, ¿no es cierto? O sea, yo hago daño, perfecto, si usted hace daño, entonces usted tiene que recibir un castigo. Se da lo mismo por lo mismo sin atender a la condición social de las partes. Claro, porque en este sentido, no importa quién sea usted. O sea, no importa qué persona sea el vendedor, por ejemplo, qué persona sea el comprador. Mientras ellos se obliguen a dar, hacer o no hacer algo que se mira como equivalente, no va a haber ningún problema con respecto a la condición social de las partes. Por lo tanto, su principio es aritmético, una unidad por otra unidad. Esta justicia es esencial para mantener la igualdad legal y la establecida en los tratos privados. Privados, o sea, hay una justicia privada que es justamente la justicia conmutativa. Sin embargo, aplicada de forma rígida, puede ignorar desigualdades estructurales o necesidades sociales diferenciadas. Pero eso ya es un tema que podría ir ya para otro podcast, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que la justicia conmutativa de Aristóteles es aquella en que se regulan las relaciones entre personas, ¿ya? Y por otro lado tenemos la justicia distributiva, también desarrollada por Aristóteles, y se basa en la proporción geométrica, da a cada quien según su mérito, contribución o dignidad. Y esta forma de justicia está presente en la asignación de honores, cargos, recursos públicos o beneficios sociales. Busca reconocer la diversidad de roles y capacidades dentro de la comunidad. No obstante, si se extrema, puede justificar desigualdades profundas e injustas, especialmente cuando el mérito es definido por criterios arbitrarios o por estructuras de poder. Por lo tanto, podríamos decir que esta justicia distributiva es la justicia en realidad pública, es la que se encarga de realizar el Estado, porque el Estado es el que a usted le otorga, le da ciertas cosas en base a su mérito, en base a su contribución. La designación de cargo, honores, beneficios sociales, etcétera. O sea, usted para postular un beneficio social tiene que reunir ciertos requisitos, entonces a usted le van a dar ciertos requisitos, ¿no? O sea, le van a dar cierto beneficio por ciertos requisitos, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos los dos tipos de justicia que existen, ¿ya? Y esta justicia que nos habla Aristóteles, si se fijan, es la justicia que Aristóteles ha podido observar. Porque Aristóteles, a diferencia de Platón, no piensa en una justicia como si estuviera esta en una esfera metafísica más allá de toda comprensión experiencial, ¿no es cierto? Porque para Platón decir, bueno, la justicia, esta es la única justicia que existe, pero si se dan cuenta es una justicia que, perfecto, a cada uno le toca lo que está destinado a hacer, pero tiene que ver con el destino, tiene que ver con cuestiones últimas, tiene que ver con cuestiones que van más allá de los sentidos, más allá de la experiencia. En cambio, Aristóteles ha visto esto en la práctica, porque Aristóteles, a diferencia de Platón, como habíamos dicho, es práctico, es un hombre, un filósofo de la experiencia. Y ahí ve Aristóteles, muy bien, que justamente entre las personas se da este tipo de justicia conmutativa. Y claro, es tan así esta cuestión que usted ni siquiera, usted ni siquiera tiene que saber qué es la justicia conmutativa para saber que, por ejemplo, si yo le entrego un auto y usted me entrega el dinero, pero ese dinero que usted me entrega
es menor al que habíamos pactado, entonces yo obviamente me voy a molestar, porque ahí hay una especie, se está infringiendo la justicia conmutativa. Dar, hacer o no hacer, algo que se mira equivalente a lo que la otra persona tiene que dar, hacer o no hacer. Y ahí yo ni siquiera tengo que saber lo que es la justicia conmutativa como concepto. O sea, eso viene inmediatamente incorporado en la mente de las personas, ¿no es cierto? Lo mismo que la justicia distributiva. Si a mí, alguien que está administrando los recursos, y estamos todos trabajando en conjunto, ¿no es cierto? En una sociedad estamos todos trabajando en conjunto, y hay una persona que está administrando los recursos. A esa persona nosotros le entregamos la facultad para que pueda finalmente administrar y dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si yo tuve más mérito y otra persona no tuvo tantos méritos o no reúne los requisitos para recibir ciertos beneficios y los recibe de todas maneras, entonces ahí uno también es capaz de identificar que existe una especie de injusticia, ¿no? Y ahí está la injusticia, por decirlo de alguna manera, distributiva. Entonces, estos son los dos grandes conceptos, de justicia. Incluso después los filósofos posteriores lo refrendan también. Sí, justicia distributiva, conmutativa, etcétera. Incluso el mismo Tomás de Aquino también nos va a seguir hablando de esos tipos de justicia, de Aristóteles, ¿no? Lamentablemente la de Platón se fue descartando también por una cuestión de autoridad frente a Aristóteles, ¿no? O sea, Aristóteles era el que tenía la autoridad filosófica, por decirlo de alguna manera. Frente a estas dos formas clásicas que hemos visto, Jean Bodin propone la justicia armónica como una síntesis superior. Esto es muy parecido a la armonía que señalaba Platón. De hecho, Jean Bodin se va a ver inspirado por el pitagorismo y el neoplatonismo para postular esta concepción de la justicia armónica, porque Bodin considera que una república bien ordenada debe reflejar el equilibrio del universo, donde los elementos opuestos, ricos, pobres, nobles, plebeyos, fuertes y débiles, se combinan en una proporción justa. La justicia armónica no aplica reglas fijas, sino que ajusta la distribución de bienes, honores y cargas según las circunstancias sociales, buscando siempre preservar la estabilidad y la paz del conjunto. El libro sexto de su obra, Bodin argumenta que una monarquía bien ordenada debe incorporar elementos aristocráticos y populares y gobernar de forma tal que los diversos grupos de la sociedad se sientan representados y vinculados al bien común. Hay un bien común, ¿ya? En este sentido, la justicia armónica es también una estrategia política, no solo moral, porque evita la envidia entre iguales, sino que previene la rebelión de los oprimidos y fortalece la unidad del Estado. Por lo tanto, Bodin retoma principios del pensamiento clásico, pero les da una dimensión política moderna. Para él, el príncipe sabio no solo debe gobernar según la ley, sino según la proporción que mantiene unido al cuerpo político. Y esta justicia, al ser adaptable y contextual, permite responder a las tensiones sociales sin destruir el orden general. Por lo tanto, podemos ver que es bastante parecida a la teoría de Bodin, es muy, muy parecida a la de Platón, ¿ya? Debe existir una armonía, pero no porque haya una especie de sino con respecto a los elementos de la ciudad, sino por las circunstancias que la rodean. Pero y entonces, ¿cuál es la diferencia? Usted se podría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la justicia, cómo entiende la justicia distributiva Aristóteles y Jean Bodin, o cómo entiende la justicia conmutativa en ese aspecto Jean Bodin? De que Aristóteles toma esta justicia distributiva y conmutativa de formas separadas, de formas aisladas. No, es que aquí está la justicia conmutativa y por acá está la distributiva. Y en efecto, de alguna forma es así. De alguna forma es así. Existe la justicia entre privados y existe la justicia de la esfera pública, ¿no? Pero Jean Bodin dice, estas dos justicias tienen que ser aseguradas ambas por el Estado. Por el Estado. No está una por aquí y otra por allá. No, el Estado debe asegurar ambas justicias.
Claro, porque en un contrato entre particulares, digamos, si yo no cumplo con mi obligación de entregar una cosa que estoy vendiendo y se me ha pagado, ¿quién me debería castigar? Me debería castigar el Estado. ¿M? En ese supuesto. O sea, la justicia conmutativa debe ser asegurada por el Estado. ¿Ah? Esa persona que ha sido perjudicada puede ir a tribunales y a demandar para que en ese sentido se restablezca a la situación anterior que tuvo de contratar. Es decir, que se le devuelva, digamos, lo que acaba de dar, no por el precio, o sea, lo que acaba de dar se le entregue, se le devuelva, ¿no es cierto? Porque ha sido de alguna manera perjudicado. Uh-huh. Una buena administración sin relaciones privadas justas es tan disfuncional como un mercado justo en un estado mal gobernado. Entonces, Baudin coloca al soberano como árbitro supremo, que debe velar por el cumplimiento de ambas justicias. En el ámbito distributivo, el soberano reparte los cargos, honores, privilegios, tributos conforme a la utilidad pública. Y en el ámbito conmutativo, el soberano garantiza los contratos y corrige los abusos mediante leyes civiles y penales. Pero ojo, la soberanía está por encima de las leyes positivas, lo que le permite actuar más allá de la estricta igualdad cuando el bien común lo exige, es decir, cuando la justicia distributiva lo requiera. Por eso es que yo les estaba hablando de las circunstancias, porque si hay una circunstancia de guerra, por ejemplo, bueno, ahí el Estado va a tener que modificar esa justicia. O sea, el soberano va a tener que modificar esa justicia y va a tener que poner todo su esfuerzo en enfrentar las circunstancias, por ejemplo, de la guerra. Si hay una situación de emergencia, si hay una situación de necesidad de recursos por una cuestión extraordinaria, entonces el Estado ahí sí va a tener que modificar la justicia distributiva. Por lo tanto, muchachos, la justicia es así un principio dinámico y unitario que ordena tanto la estructura como el funcionamiento de la República. ¿Y cuál es ese tipo de gobierno? ¿Cuál es el soberano para Jean Baudin? Obviamente, para Jean Baudin es la monarquía. La monarquía. Porque esta situación de separar los poderes a Jean Baudin tampoco le gusta mucho, ¿no es cierto? También por una cuestión de las circunstancias que él vivió, digamos, él vio desmoronarse estados enteros y observaba que el factor común de estos estados que se desmoronaban era la separación de poderes. ¿Ya? O sea, que el Poder Judicial estuviera por un lado, el Legislativo por otro y el Ejecutivo por otro. Uh-huh. No, Jean Baudin dice, aquí tiene que haber una persona que reúna los tres poderes y que sea solamente uno. Que sea solamente uno, porque eso va a dar fortaleza al país. Por lo tanto, el soberano tiene que ser absoluto. Absoluto. Y obviamente esto va a dar pie, va a dar paso a lo que se va a conocer como el absolutismo. ¿Ya? El absolutismo, donde finalmente Luis XIV va a decir: el Estado soy yo. L'état c'est moi. Pero eso ya es para otro podcast, ¿no? Eso es lo que les tenía que contar sobre la justicia armónica luego de haber terminado estos 6 libros de la República de Jean Baudin. Los invito al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y también al grupo de la comunidad para que comentemos este y otros temas. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Jorge Ríos, Ricardo y Enzo, que colaboran con este proyecto educativo de Filosofía Apuntes. Muchas gracias, muchachos, les mando un abrazo.
Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.